Bueno, como vimos en capítulos anteriores, entonces ya sabemos la estructura del ADN y demás. Sabemos su ubicación, que está en el núcleo y demás, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que el ADN necesita replicarse. ¿Por qué? Porque si recordamos, nuestras células tienen dos procesos de división muy concretos. Un proceso llamado meiosis que se da en los gametos, o sea, en el óvulo y el espermatozoide, donde se hace una división celular de las cuales de una célula diploide van a salir cuatro células haploides, que significa que tienen la mitad de información. Si tienen en pregunta por qué es necesaria la mitad de información, pues simplemente porque cuando tengamos la fertilización, pues vamos a tener como resultado una célula diploide con la información completa, los pares, los 23 pares completos que acá los tenemos en este pequeño gráfico. Ese proceso solo se da en las células sexuales, ¿vale? En el resto de nuestras células tenemos un proceso conocido como mitosis, el cual para recordar es simplemente un proceso de división celular que tiene diferentes fases, interprometa, anatelocito, por decirlo de alguna manera, interfase, prometafase, profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y citoquinesis se llama la última fase, que es cuando se da la división. ¿Qué es necesario en este proceso? Entonces supongan que ustedes se van a dividir a ustedes mismos, ¿sí? Pero que tiene que terminar siendo, digamos, en este caso el profesor Aníbal dos veces. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues dos cerebros, cuatro pulmones, dos corazones, dos estómagos y demás, para que cuando se divida, pues quede cada uno con la cantidad necesaria. Lo mismo pasa con el ADN y las proteínas en un proceso de mitosis. Entonces, acá en el proceso de mitosis, pues simplemente nos concentramos en la duplicación de cromosomas y demás, pero entonces veamos a profundidad cómo se da ese proceso. Entonces, a ese proceso se le llama la replicación del ADN. Entonces, ¿en qué consiste? Tenemos nuestras dos bandas de ADN. Recordemos primero que el ADN está súper enrollado en forma de cromosomas, que solo tenemos por acá de los videos pasados, ¿sí? Entonces, él está súper enrollado en forma de cromosomas y va a tener unas proteínas llamadas histonas, que son las que le ayudan a enrollarse. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando se vaya a hacer un proceso de replicación es simplemente que las histonas desenreden el ADN, pero pues como vemos el ADN termina siendo una doble hélice, tenemos que abrirla. Entonces, acá es donde entra en juego la enzima helicasa, la cual tiene como función simplemente romper los enlaces de hidrógeno que se da entre la base que está acá con la base que está acá. Supongamos que esta es una adenina y esta es una citosina, una timina, qué pena. Entonces, la helicasa lo que hace es romper esos pequeños enlaces de hidrógeno que se dan, ¿vale? Entonces, recordemos también que las hebras de ADN tienen dos sentidos. Una va de 5 a 3', ¿sí? Que recordemos que si recordamos el video pasado de las estructuras del ADN, entonces recordemos acá que 5' significa dónde está el fosfato y 3' dónde está el hidroxilo en la ribosa, o sea, en el azúcar. Ahora, entonces, una va en sentido 5 a 3' y la otra va a ir en sentido 3' a 5', o sea, inversa. Bueno, entonces, ¿qué tenemos en este pequeño, en este pequeño gráfico? Entonces, en amarillo tenemos la cinta que va de 5' a 3', ¿sí? Y tenemos la que va de 3' a 5'. Entonces, ¿qué enzimas son la fotocopiadora del ADN, por decirlo así? Porque pues en sí lo que vamos a hacer es copiarlo. Entonces, primero recordemos la helicasa abre. Estas pequeñas bolitas que vemos acá en morado se llaman proteínas de unión, las cuales tienen como función simplemente permitir que se mantenga abierto el ADN. Cuando se abre el ADN de esta manera, entonces forma como una Y, ¿no? Chun, chun, algo así. A esta Y se le llama la horquilla de replicación, igual que como pasa pues con las horquillas del cabello, ¿no? Que el cabello se nos abre en dos. Ahora, hay varias enzimas que juegan un papel clave acá. La primera de ellas es la ADN polimerasa o DNA polimerasa, como también se le puede decir, la cual tiene como función pues simplemente replicar. Entonces, si tenemos acá una A, digamos que acá estoy en mi 5' a 3'. Bueno, la ADN polimerasa se pega en ese sentido. Entonces, digamos, tenemos la siguiente secuencia A, T, G, C, C.
¿Qué va a fotocopiar ella? La réplica, no a esa misma banda, sino va a fotocopiar la réplica. O sea, sería, si va una A, va una T. Si va una T, va una A. Si va una G, va una C. Y acá dos Gs. ¿Listo? Entonces ahí empezamos nuestra fotocopia de 5 a 3', pero de 3' a 5', que se le llama la hebra retardada o hebra inversa, necesitamos algo. ¿Listo? Entonces, ese algo lo da una enzima llamada primasa, la cual tiene como función crear pequeños fragmentos de RNA, que son estos que están representados acá como cortaditos, que se llaman fragmentos de Okazaki, o en honor a quien los descubrió. Entonces, son fragmentos de RNA, lo cual significa que tienen uracilo en vez de timina. ¿Listo? ¿Qué pasa? Esto le permite, le da algo que se llama una secuencia cebadora, o también se le conoce como primers, que son fragmentos de ADN que permiten que la DNA polimerasa pueda pegarse a esos fragmentos y empezar a hacer la réplica. Entonces, si volvemos a tener nuestro ejemplo acá de una secuencia de ADN A, C, T, G, C, C, A, T, A, por ejemplo, necesitamos siempre que haya un primer, ¿sí? Una secuencia que lo cree la primasa, se llama la enzima, que va a ser una secuencia que se va a pegar. Entonces vamos a tener acá tan, tan, tan. Digamos esto. Entonces acá en esta parte se va a poder pegar la DNA polimerasa, se pega como que la sensa y ¡prum! Sigue haciendo el proceso de replicación. Entonces ya va a meter todas las letras que es. En el caso de los fragmentos de Okazaki, puedes recordar que en vez de timinas va a meter uracilos. De esta manera se puede diferenciar la hebra retardada de la hebra con sentido. ¿Vale? Posterior a que el ADN, entonces vamos por pasos. El ICASA abre proteínas de unión, mantienen abierto. Antes de eso hay una enzima que se llama topoisomerasa que lo que hace es girar un poco el ADN para que quede más recto y la ICASA puede abrir más rápido los enlaces de hidrógeno. Después de eso vamos a tener la primasa que va a hacer los primers y los fragmentos de Okazaki. Después de eso, la DNA polimerasa que va a empezar a copiar. Y por último, tenemos la ligasa, que su función es permitir que otra vez se vuelvan a dar los enlaces entre las adeninas y las timinas y las citosinas y las guaninas. ¿Listo? Entonces, prácticamente eso es el proceso de replicación. ¿Qué vamos a obtener como último? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un fragmento de DNA que fuese, no sé, uy, este color no me gusta. Vamos a hacerlo en negro. A, A, T, C, G, C, C, G, C, C. ¿Listo? Esta va a ser, digamos que mi hebra con sentido 5' a 3'. La, la inversa sería entonces G, G, C. Eso es una C, ¿no? Ah, espera, un momentico, mejoró mi letra. Entonces, G, G, C, G, G, C, G, A, T. ¿Listo? ¿Qué vamos a obtener? Entonces, cuando abramos esto por la mitad, ¿sí? Entonces, vamos a pasar una línea por acá. Entonces, digamos que esa es nuestra licasa abriendo. Nuestras DNAs polimerasas van a ser dos hebras copia que van a ser la complementaria. O sea, acá, esta va a quedar la complementaria. C, G, G, C, G, G. Y esta también va a quedar la complementaria, que va a ser tan, 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 C, C, G, G. Ay, no, qué pena. Acá una C y acá una C. ¿Listo? ¿Qué obtendríamos como resultado? Pues un fragmento de ADN completo que lo voy a llamar fragmento 1 acá. Run, y otro fragmento de ADN completo que va a ser el 2 acá. ¿Listo? Entonces ya tenemos dos bandas de ADN copia una de la otra. Se le llama replicación semiconservativa debido a que de una hebra voy a obtener la complementaria y de la otra hebra voy a obtener la complementaria, ¿vale? Listo. Entonces eso es nuestro proceso de replicación de ADN. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que el ADN no puede salir del núcleo, ¿listo? Él es la información, los códigos y demás, pero no puede salir del núcleo. Quien puede salir del núcleo es el RNA.
Entonces, el proceso de creación de RNA, ¿sí? Se llama transcripción. Este proceso cuenta con las mismas enzimas, se va a abrir una horquilla de replicación en una banda de ADN y van a participar varias de las enzimas nombradas anteriormente, como por ejemplo la licasa, la topoisomerasa y las proteínas de unión, pero en vez de la DNA polimerasa vamos a tener la RNA polimerasa. ¿Qué casualidad tiene esta? Que esta solo va a copiar de 3' a 5', ¿listo? Y solo va a copiar una de las hebras de ADN, no las dos, ¿listo? Entonces solo una de las hebras de ADN va a ser copiada. ¿Qué va a dar como resultado? Vamos a tener una sola hebra de información, no dos como obtuvimos en el proceso anterior. En el proceso de transcripción hay que tener en cuenta que donde vayan adeninas en la hebra de ADN, ¿sí? Como vemos acá, vamos a poner un uracilo en el RNA. Timina, adenina, guanina, citosina igual adenina, uracilo. Entonces, ¿qué tenemos? Un cambio de todas las timinas por uracilos. De esta manera, nuestro genoma y nuestras células pueden controlar y diferenciar las diferentes moléculas. Ahora, ¿qué podemos concluir de estos dos procesos? Que simplemente cuando se dan los procesos tanto de replicación de ADN como de transcripción, nuestro ADN mantiene enrollándose y desenrollándose y abriéndose y cerrándose, ¿sí? Para de esta manera permitir la entrada de las otras enzimas. Entonces vamos a obtener un fragmento de ADN de RNA, qué pena, que este fragmento se le va a llamar RNA inmaduro. ¿Por qué? Porque no todas las secuencias que están en una banda de ADN van a ser transcripción y traducción, sino que una parte de ellas va a tener que quitarse. Entonces, cuando veamos una secuencia de ADN en un ejercicio y demás, vamos a ver que, por ejemplo, van a haber unas letras que van a estar en mayúscula. ¿Listo? Y vamos a tener unas pequeñas que van a estar en minúscula. Esas pequeñas que están en minúscula son denominadas intrones y las que están en mayúscula exones. Entonces, ¿qué diferencias hay entre ellas? Los exones son partes del ADN que pueden hacer tanto transcripción, bueno, ambas pueden hacer replicación, ¿no? Pero estas van a poder hacer tanto transcripción como traducción. En cambio, los fragmentos ya denominados intrones, que son los que van a ser simbolizados en minúscula, estos pueden hacer replicación y transcripción. Transcripción. Pero no pueden hacer traducción. ¿Por qué? Porque cuando se va a dar la maduración del RNA, vamos a ver que estos fragmentos de intrones se van a quitar. Entonces, acá en este pequeño gráfico de abajo, a ver, tengo una secuencia de RNA cualquiera, ¿listo? Toda secuencia de RNA va a tener varias partes, va a tener algo que se llama el promotor, que el promotor es una parte del ADN en el cual se pueden pegar diferentes proteínas que se activan dependiendo de lo que esté pasando en la célula. No siempre se hace replicación de ADN y transcripción cuando se va a hacer, por ejemplo, mitosis y meiosis, sino también cuando necesitamos, por ejemplo, no sé, activar cierta cantidad de proteínas para responder a una infección bacteriana. Entonces, esos promotores, que son lo que está acá, los promotores, ahí se puede pegar ciertas proteínas para, digamos, activar el proceso y decir, hey, tal, empiece a hacer transcripción y traducción. Listo. Entonces, en esos fragmentos de transcripción, en esos fragmentos de RNA que se forman, entonces miremos, acá tenemos una secuencia de DNA donde nos marcan en azul los exones y en verde los intrones. Entonces, hacemos nuestro proceso de transcripción, o sea, eso significa que todos los uracilos empiezan a reemplazar a las timinas, ¿listo? Ahora, obtenemos nuestro fragmento de RNA inmaduro, vemos que está un promotor, un exón, un intrón, intrón, exón, exón, exón y otra secuencia. Listo. ¿Qué pasa con esto? Entonces, se da un proceso que se le llama el splicing en inglés o corte y empalme en español. ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces, este proceso lo que va a hacer es quitar todos los intrones de la secuencia de RNA. ¿Listo? Va a quitar todos los intrones y vemos que abajo quedan solo los exones. Ahora,
nuestro RNA, para terminar su maduración, para poder salir del núcleo, necesita protegerse. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo constantemente infectados por virus, como por ejemplo ahorita con el coronavirus, y normalmente nuestras células van a tener una respuesta interna que es todo material genético, sea ADN o ARN, que entre a la célula. Ella va a tener unas proteínas especiales o unas enzimas especiales llamadas endonucleasas. Que las endonucleasas, la función que cumplen es romper ese ADN y ese RNA para así no permitir que la bacteria, pues digo que el virus se replique, ¿sí? Que nos infecte. Pero pues obviamente este mecanismo puede ser evadido por muchas formas en los virus. Ahora, ¿qué pasa entonces con el RNA cuando se está madurando? Entonces acá, en la parte 5' se va a poner una metilguanina, que la metilguanina, guanina, hace que las endonucleasas, entonces cuando nuestro RNA salga del núcleo, las endonucleasas no lo van a romper. Porque imagínense, ustedes necesitan sintetizar proteína y sus propias enzimas de su célula están rompiendo la secuencia, el mensaje que va a dar como resultado esa proteína, pues simplemente no va a funcionar. Y por último, en el fragmento 3' se va a agregar una cola de poliadenina, ¿sí? Que ahí dice polia. La cola de poliadenina lo que permite es que el fragmento de RNA mensajero se pueda unir al ribosoma para hacer el último proceso, que es el que vamos a ver, que es la traducción. Entonces, volvemos a repasar. Tenemos secuencia de DNA con exones e intrones, producimos RNA inmaduro con intrones y exones, hacemos splicing o corte y empalme, como se le llama en español, quitamos los intrones y por último ponemos el CAP, que es la metilguanina, y la poliadenina para permitir que se pegue al ribosoma. ¿Listo? Ahora, si lo vemos en otro ejemplo, pues acá podemos tener más o menos cómo se hace el splicing. Acá el intrón está señalado en amarillo y unas pequeñas enzimas entran a hacer el corte para pegar los dos exones. ¿Listo? Entonces, posterior a este proceso de transcripción, vamos a tener un proceso que se llama traducción. Este proceso se da en un organelo específico de la célula que se llama el ribosoma. Cabe aclarar que el ribosoma es una estructura de la célula que su función es hacer el proceso de traducción, o sea, la síntesis de proteínas, pero esta tiene como propiedad que está compuesta por RNA también. Entonces ahí viene en juego que hay varios tipos de RNA en nuestro cuerpo. Entonces ya vimos el RNA mensajero, que es el que sale del proceso de transcripción normalmente, pero aparte de eso hay otros tipos de RNAs, como por ejemplo los RNAs de transferencia y los RNA ribosomales. Los RNA ribosomales tienen como función pues simplemente junto con unas proteínas crear una estructura llamada ribosoma que permite el proceso de traducción, y tenemos los RNAs de transferencia, que son estos pequeños RNAs que tienen una función muy importante en el proceso de traducción, pero pues ya lo miramos. Entonces, ¿en qué consiste el proceso de traducción? El proceso de traducción va a llegar nuestra banda de RNA a el ribosoma, que acá está representado por una estructura azul. ¿Listo? Entonces, cada 3 letras de nuestro RNA van a dar como resultado un aminoácido. ¿Listo? ¿Cómo se lee esto? Entonces, cada 3 letras pasa un RNA de transferencia y si se puede unir, o sea, si puede hacer puentes de hidrógeno con este fragmento de RNA, de esa manera entonces va a soltar su aminoácido y permitir que se pegue al siguiente. Entonces, acá en el ejemplo, por ejemplo, mire, tenemos una C con una G, bien. Una C, una C con una G, bien. Y acá tenemos una adenina con un uracilo. Entonces, al tener esa compatibilidad entre ellos, al hacer match entre ellos, entonces simplemente el aminoácido que pasó de estar acá, si ven, va formando una estructura acá y va creando lo que conocemos como una proteína o como un péptido en el caso de proteínas más pequeñas. Entonces, miremoslo más acá, más cerquita. Entonces, el fragmento de 3 letras que tiene el RNA, ¿sí? Cualquier fragmento de 3 letras, por ejemplo, este, ¿sí? A esto se le llama un codón. Esto está muy grueso. A esto se le llama un codón. ¿Listo? Por ende, el RNA de transferencia también tiene un fragmento de 3 letras que se le va a llamar anticodón.
Entonces, si hay un match entre codón y anticodón, simplemente el aminoácido que traiga ese RNA de transferencia se va a unir a los siguientes aminoácidos. Entonces, si acá hubiese un match, entonces miremos a ver si hay un match. A con U, bien. G con C, bien. G con C, bien. Entonces, ahí hay un match y eso va a permitir que poco a poco se vaya creando una proteína. ¿Listo? Recordemos, entonces, RNA mensajero va pasando de 5 a 3', que es la dirección de la traducción, los codones que son cada 3 letras, los anticodones que están en el RNA de transferencia y todos los RNA de transferencia, dependiendo del anticodón que tengan, pues van a tener cierto aminoácido en la punta. Entonces, esta es la formita que tiene el RNA de transferencia. Si se dan cuenta, parece una cruz invertida. Entonces, ¿qué vamos a tener? En el fragmento 3' vamos a tener un aminoácido de los 20 aminoácidos esenciales. Vamos a tener lo que se llama un loop o una vuelta T, un loop o una vuelta D, que es la de este lado. Tenemos un loop variable y tenemos el loop del anticodón, que es el que tiene los 3 pares que pueden hacer match con el codón. De esta manera, entonces, creamos un código, por decirlo así, de la vida, que nos da como resultado simplemente algo que es denominado la tabla de codones. Acá la tengo en círculo, pero pues obviamente hay de más. En la guía la dejé en un cuadrado para ser más fácil de interpretar. Entonces, ¿para qué nos sirve esta tabla de codones? Simplemente cuando tengamos una secuencia de RNA, podemos saber qué resultado va a tener ¿en qué? En proteína. Entonces acá podemos ver todos los aminoácidos y cuáles son sus códigos de 3 letras. Entonces, ¿cómo leeríamos esta tabla circular? Digamos, para la histidina sería estos dos con adenina. Cambio para la guanina serían estos dos con adenina. Y ahí tenemos 3 letras. ¿Listo? Entonces, en el próximo video les voy a mostrar cómo hacer un ejercicio de traducción. Entonces, vemos que tenemos la replicación del ADN, la transcripción, la maduración y la síntesis de proteínas. A todo este conjunto se le llama dogma central de la biología o la expresión génica. Obviamente, hay otros pasos más extra que son más profundos, que son conocidos como la epigenética, pero pues esto es genética avanzada, ¿vale? Entonces, de esta manera ya podemos saber cómo un gen da como resultado una proteína. Ahora, si se preguntan, bueno, ¿y esas proteínas qué? Pues es lo que hace que usted tenga un color de cabello, una textura de cabello, una forma, un color de piel, una textura de piel, la cantidad de músculo que puede generar y demás. Digamos, si va a hacer ejercicio, pues usted lo que está haciendo es crear más células para tener más músculo. Entonces necesita hacer todos estos procesos para poder crear más músculo. ¿Vale? Entonces, este es el video de traducción y, bueno, dogma central de la biología.